¿Qué tal? Espero se encuentren bastante bien. Sean bienvenidos a otra edición de este nuestro programa ¿Quién es? El día de hoy de nuevo tenemos a otro miembro, nuestro segundo profesor dedicado al derecho penal. El día de hoy me acompaña el licenciado Mario Uribe. Él es egresado de nuestra facultad. También estudió un posgrado en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, es maestro en Ciencias Jurídicas por nuestra facultad. Además, es abogado litigante, tiene experiencia en el litigio. Es autor también de un libro recién salidito en Derecho de Propiedad Industrial y actualmente se desempeña como asociado del despacho Arochi Lindner en el Departamento de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, al mismo tiempo que es docente en nuestra facultad para las materias de delitos y técnicas de litigación oral en cuarto y quinto semestre respectivamente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto poder estar contigo para platicar. No, al contrario, el gusto es mío. ¿Le parece que comencemos? Con todo gusto. Muy bien, licenciado, pues como lo hemos hecho con sus demás colegas que han estado en este espacio, siempre nos gusta comenzar desde el principio y pues el principio nos referimos que al principio de todo. Entonces, la primera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿cómo era usted de niño? ¿Cómo fue su infancia? Bueno, te platico un poquito. Yo soy el segundo de tres hermanos. Tengo dos hermanas, una mayor y una menor. Eh, Toda la vida, pues, mis papás vivieron con nosotros. Éramos una familia muy tradicional, o sea, muy común, ¿no? Nada extraordinario. Eh, y de chiquito, pues bueno, creo yo que era eh, quizá el mejor calificativo es que era un poco inquieto. Eh, yo tenía un poco de problemas con la cuestión de la disciplina cuando era chico. Eh, no era burro, para nada era burro, pero me costaba mucho trabajo mantenerme quieto. Sí. Entonces, tuve algunos percances sobre todo en la primaria. Este, cursé en varias primarias y esa etapa. Y que mucho que lo llamaban a la dirección. ¿Me llamaban cómo, perdón? O sea, mucho de que lo llamaban a la dirección para regañarlo. Ah, sí, digamos, la dirección era en muchos casos, casi como un segundo salón para mí. Ok, Y muy lamentablemente, pues a mis papás también con frecuencia los hacían ir a la dirección. Yo creo que es un poco los sistemas educativos que estaban en ese vigentes en entonces. ese momento, ¿no? Claro. Eran como mucho más formales, mucho más cuadrados, mucho más rigoristas. Y, y para algunos niños, ese fue mi caso, pues nos costaba un poco más de trabajo adaptarnos a los estándares del resto del salón, ¿no? Ok, y para cuando usted ya fue creciendo, para esa etapa más o menos como de la secundaria preparatoria, cuando ya más o menos la dinámica también empezaba a cambiar, ¿se presentaba el mismo tema o ya o empezó a haber un cambio? No, definitivamente. Me di cuenta de que portarse bien tiene sus beneficios, ¿no? Una de las cosas difíciles que tiene uno cuando cambia de escuela con frecuencia es que pierdes contacto con tus amigos, ¿no? Y cuando eres chiquito, pues Sí, a lo mejor son cuates con los que has estado un año, 2 años, pero para ti es toda la vida, ¿no? Entonces, cuando cambias de escuela, se vuelve un poco complicado porque tienes que volver a ser amigos. Y yo creo que sin duda, yo creo que esa es la parte más difícil de cambiarte de escuela. Eh, Enfrentarte a un ambiente nuevo, con gente diferente. Entonces, sí, esa parte es difícil. Y ya en la secundaria y la prepa, esa la hice en una sola escuela. Entonces, eso estuvo muy bien, porque hice muchos amigos desde el principio y algunos de ellos los conservé toda la secundaria y la prepa. Algunos de ellos siguen siendo muy buenos amigos míos, o sea, muy buenos amigos de que como con frecuencia con ellos, que vienen a mi casa con frecuencia.
Y es una relación padrísima porque son relaciones que tenemos siendo amigos, pues muchos años, ¿no? Veintitantos Sí, años. sí, desde luego. Y ahora, ya que tocamos esa partecita, vamos ya más o menos ir entrando a nuestra materia, que es cómo se fue encaminando, primero específicamente hacia la carrera de Derecho. Ok. Fíjate que eso fue una decisión difícil. Yo siempre he pensado que a los chavos que nos hacen tomar una decisión al respecto cuando tenemos 17 o 18 años, es una decisión dificilísima, Sí, porque estamos decidiendo mucho de nuestro futuro a esa edad, cuando realmente nuestra madurez es muy incipiente, ¿no? Eh, a mí, digamos, de chiquito, yo tenía la ilusión de ser soldado, me gustaba el rollo, o sea, como muy raro, pero me gustaba el rollo de la disciplina castrense, me llamaba mucho la atención. Quería ser, también en algún momento quise ser veterinario, ¿no? Los animales me gustaban mucho, mis papás nos dejaban tener muchos animales, de todas clases, tuvimos peces, ranas, conejos, perros, gatos. Entonces me gustaban mucho los animales. Y las ciencias naturales en general pues, se me facilitaban. Mi mamá es bióloga y se dedicó a la ciencia toda su vida profesional. Entonces era una parte que yo tenía como cierta facilidad. Eh, y no sé por qué, desde chiquito a mí me gustó mucho leer. Entonces yo leía mucho de chiquito. Y en la prepa, pues empiezas a estudiar un poco de filosofía, un poco de sí, literatura, y eso me gustaba mucho. Más que el derecho propiamente, me gustaban, o sea, me gustan las ideas, ¿no? O sea, la literatura, la filosofía. Y ya llegando como un poco hacia el final de la prepa, dentro de mis opciones estaba estudiar o filosofía, estudiar ciencia política, que eran las dos como más fuertes de mis vocaciones, o estudiar derecho, que era la tercera menos atractiva que las otras dos. Porque realmente en ese momento, pues a mí me llamaba mucho más la atención la filosofía o la ciencia política que el derecho. Con todo y que sabía casi nada de cualquiera de las tres cosas. Pero bueno, después en su momento pensé que en general el derecho, la ciencia política, pues tenía una alta carga de filosofía y de humanidades y cosas que me gustaban en la prepa. Y después entre la ciencia política y el derecho, yo veía que había muchos políticos que de formación eran abogados. sí, Entonces dije, bueno, pues a lo mejor si lo que a mí me gustaría hacer algo de política, pues quizá pudiera empezar por el derecho y después dar el brinco, ¿no? Pensé sí, que a lo mejor inclusive la formación podría ser como un poco más amplia, ¿no? Tus conocimientos ser más amplios claro. y empezar a hacer cosas. Evidentemente tenía yo 17 años y no tenía ni idea de lo que estaba yo diciendo, ¿no? Pero bueno, por ahí empecé y entonces me enfilé al derecho. Yo soy el primer abogado de mi familia. Ok, Este, mi papá fue ingeniero, mi mamá es bióloga, este, mi mamá es, tiene digamos, un antecedente, su familia siempre fueron maestros, mis abuelos fueron maestros rurales, eh, la familia de mi mamá eran maestros casi todos. Entonces, pues el tema como de las humanidades era como más presente. La familia de mi papá se dedicaban al comercio, mi papá era ingeniero, entonces, pero también tenía como una vocación muy cercana a la docencia. Y pues bueno, yo me aventuré a estudiar derecho con la clara idea de que tenía yo que abrirme camino yo solo, ¿no? ok. A diferencia de lo que pasa con mucha gente que viene de esas grandes familias Sí, de sí, sí, abogados sí, de desde 3 o luego. 4 generaciones, para mí iba a ser un poco más complicado porque yo no iba, a mí mi papá no me podía presentar a alguien de sus cuates que fuera abogado, ¿no? Claro. Entonces, mi papá conocía gente de todos, conocía a algunos abogados, pero realmente no, Sí. yo no platicaba con un abogado casi nunca. Pero bueno, me aventuré, quizás sin saber mucho de la carrera, ¿no? Este, yo nunca he sido un tipo que le guste como discutir y cosas de eso. Ok, Entonces,
Esto es eso muy es curioso. importante porque cuando llegue la parte de penal, tiene mucho que ver, sobre todo porque el anterior colega de usted que tuvimos, el primer penalista que tuvimos aquí fue Javier Paz, que precisamente eso es lo que nos dijo. Yo, en lo personal, no era una persona ni busca pleitos, ni tampoco que le gustara discutir, ¿no? Ok, Y yo me acuerdo mucho que tenía un vecino muy amigo mío, que era un poquito mayor que yo, un año o 2 años mayor que yo. Me decía, ¿cómo vas a estudiar derecho? O sea, tú no tienes nada de madera para ser abogado. O sea, no te gusta discutir de nada, no eres peleonero, o sea, no vas a ser buen abogado. Entonces, cuando empecé a litigar, me acordaba mucho de él, ¿no? claro. Y es un buen amigo que lo tengo muy presente y pienso que es eso, ¿no? Que no, o sea, esa concepción del que dice, oye, es que este cuate discute para todo, ¿va a ser Sí, buen sí, sí, abogado? sí. Yo creo que no. O sea, a lo mejor sí habrá gente que tenga esa característica, esa personalidad, pero yo en lo personal no la tenía y creo hoy que más o menos he llevado bien mi profesión y que no me ha hecho falta hacer eh, no, el hecho de que que no me guste discutir creo que no es un problema, ¿no? Ok. Ahora, usted que me comentó que tiene dos hermanas, pero son mayores, usted es el menor, usted es el del medio. Yo soy, yo soy el sándwich. Ah, Tengo una hermana, ok, tengo una hermana mayor que es médico, ok, que es médico por La Salle. Empezó a estudiar la carrera en la UP. Para ella el sistema de la UP no le gustó para nada. Los dos veníamos de escuelas laicas, entonces claro. el paso por la UP al principio, si vienes de una educación laica, puede llegar a Es ser muy difícil. complicado, claro, y más en esos años, ¿no? Ahorita ya está un poquito justo más flexible, no laico, más flexible, pero pues sí, evidentemente en ese entonces era algo mucho más rígido. Mi hermana se enojaba mucho porque le decían que mejor estudiara enfermería, que porque siendo Ok, enfermera sí se podía ir a cuidar a sus hijos, ok, que siendo médico, si le estaba cambiando el pañal a su bebé y le hablaba a un paciente, tenía sí, que dejar el bebé así con el pañal a medio poner, dejárselo a su marido e irse a atender a su paciente. Eran cosas, criterios o yo creo que ideas que seguramente están muy superadas. Mi hermana entonces terminó la carrera en La Salle, le gustó mucho La Salle. Es una médico que yo la veo y que tiene toda la vocación para ser médico, que yo creo que no hubiera sido ninguna otra cosa y nada la hubiera hecho tan feliz como ser médico. Tiene una vocación por ayudar a la gente impresionante. Mi hermana, la más chica, ella es ingeniero industrial por el TEC de Monterrey. ok, Entonces, mi mamá es como mamá de pueblo, porque tiene una hija sí, médico, un hijo abogado y un hijo ingeniero. Entonces, pues bueno, la más chica es ingeniero industrial, se dedicó mucho tiempo a la logística en temas de industria y después un día se hartó y cambió de giro y ahora es muy feliz y hace otra cosa. Está muy excelente. contenta. Y a ver, ya nos explicó más o menos cómo implicó el que usted escogiera, de hecho, para usted, pero ¿cómo fue para su familia? ¿Cómo reaccionaron a la noticia de que pues ya... Ah, no, súper bien, súper bien. Mis papás desde que nosotros éramos muy chicos nos decían que nosotros hiciéramos lo que nos hiciera felices, que escogiéramos la profesión que nos gustara, que si querían, mi mamá me acuerdo mucho que nos decía, si quieres ser barrendero, está bien, pero tienes que ser el mejor barrendero que haya. Sí, Y yo creo que eso nos permitió a mis hermanas y a mí elegir nuestra profesión con muchísima libertad. Si te das cuenta, ninguno de nosotros eligió la misma profesión que nuestros papás. claro, Mi hermana, la más chica, pues sí, una ingeniería, pero una ingeniería distinta a la de mi papá. Mi papá era ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y mi hermana es ingeniero industrial. Entonces, realmente no, ninguno eligió una carrera idéntica a la de nuestros papás. Fueron como muy abiertos en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien padre, que los papás te dejen elegir lo que tú quieras hacer, eh, con todo el riesgo que te digo, ¿no? Que estás tomando sí. estás eligiendo algo a los 18 años, ¿no? A los 17 años. Pero bueno, creo que a final de cuentas la elección fue buena. Eh, te quiero platicar, yo estudié en una preparatoria que se llama Mexicana Americana, que está ahí en la Colonia del Valle. Sí, desde luego. ¿No es el que ahorita es moderno americano?
No, ¿No? Ok, no, se pero llama creo que me Escuela suena. Mexicana Americana. Ok, Está ahí en la Colonia del Valle y era muy curioso porque tenía, digamos, cuando yo acabé la carrera, digo, perdón, acabé la prepa, poquito antes de acabar la prepa, teníamos que hacer pues, los exámenes de admisión. sí, Entonces, yo hice examen de admisión en la UNAM e hice examen de admisión en la UP. Y la verdad yo decía, bueno, yo me voy a ir a la UNAM, es una buena escuela de derecho, claro. es una de las más prestigiadas del mundo y es una de las escuelas de derecho, la escuela de derecho más antigua de este país, etcétera, ¿no? Y voy a ir a la UP a ver qué pasa, ¿no? A ver, voy a hacer el examen de admisión, si me dan una Sí. súper buena beca, pues a lo mejor me quedo. Y después lo empecé a pensar un poco y con algunas cosas me empezó a llamar mucho la atención la UP, entre otras cosas que los grupos eran significativamente más chicos. Ok, Entonces, pues bueno, como resultado del examen de admisión de la UNAM me quedé en CEU. En ese entonces era difícil, no sé por qué, pero era difícil. Eh, Me quedé en CEU e hice el examen en la UP y me quedé en la UP también. Y empecé a ir al propedéutico y dije, bueno, solo voy a ir al propedéutico y ya no voy a aguantar a estos sí. cuates, a estos fresas. Y pues bueno, a final de cuentas me gustó mucho la UP, me gustó mucho que fueran salones pequeños, ¿no? Que era poca gente. Era relativamente cerca de mi casa, bueno, de casa de mis papás. Entonces llegaba yo pronto. En fin, le empecé a encontrar el gusto. Conocí gente muy divertida cuando entré a la carrera. Y finalmente llegó la fecha en la que tenía yo que irme a inscribir a la UNAM y tomé la decisión de no inscribirme en la UNAM, de quedarme en la UP. Y creo que, aunque la tomé casi a ciegas, es una de las mejores decisiones que he tomado. O sea, yo estoy súper orgulloso de ser egresado de la UP. Sí, la verdad es que yo, todas las personas que hemos entrevistado, hasta ahorita todos han sido egresados de la UP y todos me dicen exactamente lo mismo. Y es algo bastante padre de ver porque no es algo como que se note que se dice por compromiso, sino que Sí. legítimamente lo dicen porque lo valió, porque les gustó y porque de verdad cada vez que les dicen de dónde eres, se sienten bastante orgullosos de decir que son egresados de la Facultad de Derecho de la UP. Y porque la sufrimos. Yo creo Sí, que sí, tú y sí, muchos sí, de tus compañeros entienden ese sentimiento. sí. No, Le yo creo que tienes ustedes con cari mucha más razón también. Sí, fíjate que, no sé, tengo la ligera impresión de que la exigencia de la UP era mucho más alta antes. No, 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 Sí, no quiero comparar como que los tiempos claro, pasados fueron mejores, no, no, no. Pero en serio, los maestros eran bien rudos antes, bien rudos. sí, Y sí creo que para la gran mayoría de mis compañeros y para mí, el pasar para la UP, pasar en la UP fue un reto difícil. Te pongo un ejemplo. Nosotros empezamos la carrera 200 alumnos. ok. Éramos, no me acuerdo si cuatro, creo que cinco salones de 40 personas. Y terminamos la carrera 80, entre los cuales había un porcentaje alto, a lo mejor un 10 o un 15% de alumnos que estaban reciclados de generaciones Ujú. anteriores que se iban atrasando. Entonces, yo sí creo que acabamos poquito más de 70, quizá, ¿no? De mi generación, de los que empezamos juntos. Entonces, si te das cuenta, pues, haber perdido más de la mitad de los compañeros en 5 años es muchísimo. La exigencia era muy Sí, alta. Yo creo que lo sigue siendo, pero pues, yo vi que de mi salón original habremos acabado la carrera 3 o 4, ¿no? sí, Si era un tema interesante. Y bueno, si quieres, volviendo un poco al tema este que te decía yo, de cómo transitar de una preparatoria laica a una universidad que tiene pues el espíritu cristiano del Opus Dei, pues a veces resulta difícil, ¿no? A mí me costó mucho trabajo al principio. Yo no, yo no podía concebir que en un salón de clase me hablaran de Dios o de San Agustín. O sea, imagínate qué tan tonto era yo. O sea, yo no podía entender que me hablaran de San Agustín. Yo San Agustín en cuestiones de filosofía, pues creo que lo había visto así como muy de refilón, no nada significativo. Y yo creo que esa es una de las grandes cualidades de la UP, que te enseña muchas cosas que quizá la modernidad ha cambiado,
pero que pues, son las bases de nuestra sociedad y de la forma en que pensamos las personas occidentales, ¿no? Sí. Eh, y fue una cosa interesante. Ahora ya entramos a la UP, ya me platicó más o menos un poquito de cómo era la experiencia y yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que desde los nombres que había como profesores ya más o menos, como que te das una idea de cómo habrán sido las clases. Pero quisiera ahondar mucho más en este tema de su vida eh, universitaria. Un poquito quizá antes de llegar, digamos que ya cuando uno se iba perfilando para cierta área. Pues bueno, en relación con la área de especialización, te cuento un poco. A mí siempre me gustó el derecho público. Cuando empecé a estudiar la carrera, me llamaba mucho la atención el derecho administrativo, Ok. como el defender al particular frente a la Sí, administración pública, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, yo creo que como absolutamente todos los alumnos de derecho, cuando conocí el derecho penal, se me caía así de, no podía creer o sea, la Sí, materia tan interesante, tan técnica, tan humana que es el derecho penal. Y estaba yo balanceándome entre estas dos, cuando más o menos por ahí cuarto semestre, cuarto o quinto, empecé a buscar chamba. ok. Entonces me hablaron de Basham para ofrecerme una chamba en derecho laboral. Fui, hice las entrevistas, tal, y al poquito tiempo alguien me invitó a que probara en el bufete jurídico gratuito de la UP. Ok, Y fui, hice la entrevista y tal. Entonces yo tenía que tomar una decisión, pues una de las primeras decisiones de chamba que tienes que tomar, ¿no? sí. Basham, que para todos los que estamos en la UP sabemos qué significa eso, o el bufete jurídico gratuito de la UP. Sí, justo eso lo iba a preguntar, porque pues normalmente para alguien, sobre todo yo creo que más en mi generación, porque todavía creo que en generaciones anteriores toda esta idea de hacer labor social era más que suficiente para animarse. Ahorita ya como que no tanto, ahorita ya es más la lana, entonces justo por eso le quiero preguntar cómo se decantó finalmente por tomar la oportunidad en el bufete jurídico. Y sobre todo en uno de los despachos más prestigiados de este Claro, país, ¿no? claro, claro. Pues lo primero fue que la chamba era para laboral. Y no me Ok, llamaba la atención en lo absoluto, nada, no me llamaba la atención nada. Y en el BJ era para hacer penal. Y eso ya me llamaba mucho más la atención. Entonces, a final de cuentas, más allá de si podía hacer labor social o no, sí. yo en ese entonces hacía labor social de otra forma, dije, me interesa, me llama la atención, creo que puedo aprender más. Y esa fue Ujú. digamos, la razón por la cual terminé decidiendo ir por el BJ. Y yo sí creía que iba a tener la oportunidad de aprender más. El socio que llevaba los temas de laboral en Basham me explicó cuál iba a ser mi chamba. Y básicamente iba a ser lógico, De lógico, calle, llevar papeles. sí, Y yo decía, no, pues ahí no voy a aprender nada. Igual, una vez más, cuando tienes poca experiencia, eso piensas, ¿no? Quizá sí. pude haber aprendido muchas cosas, pero en su momento yo pensé que en el gratuito yo iba a poder aprender más. A todo lo pasado, pienso que efectivamente aprendí más. Y eso creo que el bufete tiene esa gran cualidad. Tú llegas el primer día, te presentan un caso, Sí. que siempre es una persona que está en la peor situación posible, que no tiene lana, que está metido en el peor problema jurídico, te dan tu código y te dicen, vas, Sí, arréglalo. Eh, y mucho te lo tienes que ingeniar, ¿no? Tus jefes te guían muchísimo, te ayudan muchísimo. Mi jefa en ese entonces era Gaby Almaraz y era ok. pues, una gran guía para todos los que éramos pasantes. Habíamos otros pasantes, la mayoría un poco más grandes que yo. Yo cuando llegué al gratuito era el más chico del equipo de penal. Nosotros éramos un equipo muy chiquitito Sí, dentro del despacho, porque el despacho tenía un área muy grande de litigio civil civil y familiar. familiar Ujú. y un equipo chiquitito de derecho penal, que también eso le daba una cualidad porque éramos muy buenos amigos entre nosotros. Sí, Nos hicimos muy... hasta la fecha se ve que justo por la misma razón los que se dedican al equipo penal en el bufete jurídico son un grupo muy, muy unido.
Sí, pues eso ocurría desde entonces. Eh, yo creo que mucho de eso era el liderazgo de Gaby. Y pues bueno, empezamos y yo tuve que aprender de la nada. O sea, yo no tenía mucho conocimiento de procesal, estaba estudiando procesal en ese semestre, creo, y tuve que ir aprendiendo sobre la marcha. Afortunadamente ahí conocí a un compañero mío de la UP, que era ya bastante mayor que el resto, que estaba por terminar la carrera, que se llama Javier Latorre. Bueno, se llama Javier Latorre. Y yo no sé por qué le caí bien a Javier y me empezó a jalar. Él tenía mucha experiencia porque era más grande que nosotros, porque había pasado alguna temporada sufriendo la Escuela Libre de Derecho y después, pues tenía muchos años de litigar, era hijo de un abogado muy prestigiado en Sonora, en fin, de esta gente que sabe ya Sí, mucho sí, sí, derecho sí. a esas alturas del Sí, partido, incluso ¿no? desde antes, ¿no? Que incluso ya desde antes ya está súper familiarizado con todo. Que pasanteaba en la prepa para acabar Sí, pronto, sí, sí, sí. ¿no? Y bueno, pues él me tomó cariño y me empezó a ayudar a enseñarme cosas. Y entonces con él fui por primera vez a un reclusorio, por primera vez a un juzgado de distrito, y empezamos, y me empezó a enseñar muchas cosas. Y pues lo que aprendí yo en la escuela, lo que veíamos en el gratuito, lo que me aconsejaba este cuate, pues fui aprendiendo. Y yo creo que la parte más importante del gratuito es que tú eras el abogado responsable frente al cliente. Sí, No había intermediarios. Y yo creo que eso es una cuestión sumamente importante en la formación de un abogado. sí, El que tú entiendas que tú frente a tu cliente eres el único responsable es fundamental, porque entonces lo que sale bien, tú se lo sí, presumes al cliente, le dices, evidentemente. oiga, nos fue muy bien Sí, por sí, esto. sí. Y las cosas que no salen bien las tienes que asumir como una responsabilidad tuya. Sí, Aprendes a que las cosas tienen que avanzar y tienen que salir porque tú lo hagas. No puedes esperar a que alguien te llame la atención y te diga, oye, ve a hacer esto, ve a hacer aquello. Tú tienes que hacer tu chamba porque sabes cómo hacer tu chamba o estás aprendiendo a hacer tu chamba y tienes que irlo haciendo. No hay nadie que esté atrás de ti correteándote. El único que está atrás de ti esperando una respuesta es tu cliente. Y sí. eso a mí me parece que es la formación más importante para un abogado. La segunda, que no te dé el gratuito y que yo creo que también nos lo deberían de dar en algún punto en la carrera, es saber cobrar, ¿no? Que esa parte también Sí, tiene lo suyo y lo vas aprendiendo con la práctica. Pero la primera y la más importante es ser responsable frente a tu cliente de su asunto, ¿no? sí, eso es algo que yo también valoro mucho. Digo, sobre todo en general, principalmente se puede dar por 2 casos, por la materia, porque creo que en la materia administrativa, que es también ahorita una que está muy de moda, eh, todo es como muy abstracto esta idea del cliente, porque pues por lo general son clientes pues grandes. Incluso una sola persona puede ser algo, una persona moral, qué sé yo. Entonces, para empezar, a mí eso es algo que lo que me llamó de la materia a la que me dedico ahorita, que es la familiar, que pues es justo. Yo puedo ver al cliente, yo veo al cliente, yo soy responsable de él. Pero también otra cosa que incluso es lo que a mí más me llamó del bufete jurídico gratuito es precisamente también ese acercamiento. ¿Por qué? Porque creo que contrastando con los despachos grandes sucede lo mismo. La idea del cliente es una idea muy abstracta. Tú nunca ves al cliente, no tienes la más remota idea de quién es el que le estás haciendo el recurso, el escrito, no lo sabes. Sin embargo, Eh, sabes que es valioso porque tu jefe te está diciendo, ¿qué le voy a decir yo al cliente cuando lo vea? Bueno, es que yo no sé quién es el cliente. Caso contrario de aquí, que tú mismo tú tienes la conversación, te explica su caso, más o menos vas viendo qué puedes hacer por él. Te transmite sus dudas, Exacto. te platica de sus miedos, te pide que le expliques. Eso es algo que es sorprendente, por ejemplo, en el gratuito cuando los clientes te piden que les expliques cómo es el procedimiento o qué riesgos tiene o qué va a pasar. Eso es increíble porque eres un vínculo entre esa cosa efímera que es el sistema de justicia Sí. y una personita chiquita. Entonces, eso me parece a mí que es padrísimo. Esa experiencia me parece inigualable. Entonces, ahí yo empecé digamos, mi práctica profesional. Trabajé 3 semestres en el gratuito
y después seguí trabajando con Javier y trabajé muchos años con él, litigando penal. Fue una experiencia padre. Que ahora eso también es lo que me gustaría entrar, porque él estaba de manera independiente o él pertenecía, justo eso quería entrar. ¿Cómo fue eso de trabajar de manera independiente? Porque digo, si bien el bufete jurídico gratuito, pues es un despacho que evidentemente no se compara con grandes corporativos como Basham, sí es un despacho, sí es un despacho hecho y derecho. Entonces, Bueno, ¿cómo fue contrastarlo con justo la litigada ya independiente, ya 100% independiente? bueno, teníamos una oficina y todo, o sea, no era Claro, claro, no era de que, tan doméstico, sí, pues, ¿no? exacto, Por no decirlo era, de manera. No, pero teníamos una oficina padre y todo, pero sí éramos un despacho muy chiquito, ¿no? claro, Este despacho tenía una oficina aquí en México y una oficina en Sonora, ok, pero sí, la oficina de México era mucho más chica que la de Sonora, pero, pues bueno, a final de cuentas, creo que la mayoría de los despachos que se dedican a esta materia, la materia penal, son despachos pequeños y los equipos son equipos pequeños, muy compactos, por el tipo de asuntos, sí, porque en primer lugar, por regla general no se llevan muchos asuntos, ¿no? No es como un despacho eh, que se dedique a llevar 100,000 asuntos al año o 200,000 asuntos al año, que hay sí, despachos que así lo hacen, ¿no? Sino que llevan poquitos, ¿no? Bien escogidos, que finalmente te generan mucha chamba y que implican que tú tengas que estudiar mucho y conocer mucho de un solo asunto. claro, Entonces, pues esa experiencia fue padre, porque, número uno, a mí me dejaban hacer muchas cosas, aun cuando yo era un estudiante de derecho, ¿no? Y eso es, yo creo que es la parte más importante y que quizá podría ser algo que un estudiante de derecho debería tomar en consideración. Busca un trabajo donde te permitan hacer cosas que te sirvan a ti y no solamente le sirvan al despacho o al cliente. sí, Llevar un escrito a las 11:30 de la noche y manejar como Emerson Fittipaldi para llegar a la oficialía de partes es una habilidad deseable, sí. ¿Eso te va a hacer mejor abogado? No. Pero que te pongan a redactar una demanda de amparo, que te pongan a contestar una demanda o que te pongan a redactar una querella, etcétera, ese tipo de cosas sí te van a hacer mejor abogado cuando seas mayor. Entonces, yo sí creo que cuando vas aprendiendo, vale la pena estar en un equipo de abogados que te permitan hacer eso. Yo sí pienso que hay despachos muy, muy grandes que los pasantes no son otra cosa más que mensajeros. Y bien, sí. sí puedes aprender mucho siendo mensajero. A veces puedes aprender más en un equipo chiquito. Y yo creo que eso también depende mucho de ti. Si tú eres pasante de calle, te toca ir y llevar papeles, o sea, ir a dejar papeles, regresar con los papeles firmados, pues puedes ir, ¿no? Y llevarlos así en tu carpetita, muy mona, ir súper elegante para que el cliente vea que eres de un despachote y tal, y que vea por qué estás cobrando $200 la hora. Pero si nunca lees lo que llevas en la carpeta, si nunca le preguntas a tu jefe por qué están redactando eso así en ese sentido, y no le preguntas a tu jefe las cosas que tienes que llevar, pues entonces estás perdiendo el tiempo, porque el tiempo que estás haciendo en los trayectos, tienes que aprovecharlo para leer lo que estás llevando. Sí, A mí me ha pasado muchísimo que de repente llega alguien, un pasante a una notaría, un pasante a un despacho corporativo, lo que sea, que te trae un documento y le preguntas, oye, ¿qué traes? sí, no saben. ¿Ese documento qué es? No sé, me mandó mi jefe, que es el licenciado fulano tal Sí, del despacho, bla, bla, bla y bla. Entonces, bueno, ¿qué dice? No sé. Oye, pero ustedes son los abogados, ustedes deberían saber. Tú eres abogado, ¿no? Vienes de trajecito y todo. No sé. Pues ahí estás perdiendo el tiempo, porque entonces sí te estás convirtiendo en un mensajero. Yo sí creo que, bueno, si trabajas en un despacho de estos grandototes, está padrísimo, pero tienes que involucrarte, no solamente como hacer lo que te pidan, siempre tienes que hacer un poco más y buscar aprender más, ¿no? Leer las cosas que tienes, preguntarle a tus jefes, pedirles que te den chamba más compleja. Eso es lo que te va a hacer crecer, creo yo.
Sí, completamente de acuerdo. Y ahora quisiera preguntarle una última cosa relacionada con su formación académica, que es, mencionó hace unos momentos la Escuela Libre de Derecho. Y quisiera preguntarle cómo fue contrastar esas dos escuelas, la Escuela de la UP y la Escuela Libre de Derecho, que si bien, digo, ya fue en una especialidad cuando usted se involucró, pero pues de todas formas la esencia ahí sigue. Fíjate que eso es muy importante, porque no es lo mismo ser un chavito de licenciatura en la libre que ser el licenciado X, ¿no? En la libre son sumamente formales. Si, Sí. si, si tú crees que la UP es muy formal, no es cierto. La libre es muy formal, muy tradicional. Entonces, cuando yo estudié con mi grupo de compañeros, pues para empezar era un posgrado, entonces todos éramos abogados y nos hablaban de usted. Todo el mundo nos hablaba de usted. Que en la UP es inimaginable, ¿no? O sea, con un alumno, inclusive los de posgrado, según yo, nadie les habla de usted. Pero sí es una escuela con un altísimo nivel académico, con unos profesores extraordinarios. Cuando yo hice la especialidad en penal ahí, no se llama especialidad en penal, se llama curso de posgrado en Derecho Penal. Y tuve muchos de los mejores penalistas de este país me dieron clase. Moisés Moreno, Rodolfo Félix, eh, Héctor Carreón, y le puedo seguir, los que tú quieras. Buenísimos abogados. Sin embargo, eso que nos han dicho en la UP, que es un trato personal, y que te parece como un poco el eslogan de venta a la UP para que Ujú. entres a la licenciatura, existe, Ok, existe. eso me gustaría que nos explicara un poquito más, porque sí se me ha presentado el caso en el que justo nosotros nos cuestionamos, bueno, ¿cuándo llega esto del supuesto trato personal? Es que está presente todo el tiempo. En la UP saben quién eres. Todo el tiempo hay alguien que sabe quién eres. Ok, Y acá sí saben quién eres, pero tampoco es tan relevante para ellos quién eres, ¿sabes? ujú, Y el trato es diferente. La verdad es que yo sí creo que el orden, la, el trato cordial, el trato humano es muy propio de la UP, no tanto de la libre. Te digo, académicamente me parecen escuelas de excelencia las dos, claro. pero sí el trato es diferente. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, eh, que nos daban café. Teníamos clases en la mañana, muy temprano, empezamos creo que a las 7 de la mañana, y nos daban café. Había una mesita con el café. Cuando yo estudié la maestría en la UP y el doctorado, también nos daban café. Hasta el café era diferente. En la libre nos daban unas tacitas, pues como que se habían usado ya mucho tiempo y se veía que ya se habían usado mucho tiempo. Se les notaba. Ese tipo de cosas no pasa en la UP. No sé si tú y tus compañeros se han dado cuenta, pero en la UP todo está al centavo, o sea, todo está perfecto, Sí, funcionando como debe de funcionar. Es bien raro que en la UP veas algo que está viejo o que funciona más o menos bien. Esos son el tipo de cuidados que la gente pone en la UP. Y esa es una de nuestras características. Creo que también nosotros como abogados buscamos hacer nuestro trabajo así, que todo se haga bien y que tenemos cuidado en los detalles. No quiero decir que los de la libre no, pero hay cosas donde se nota que la gente sí, se sigue fijando en los detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención eso de las tazas de café, que el café era malísimo, malísimo. Pero bueno, servía para lo que tenía que servir. El trato de los profesores, eso sí, impecable. Todos son extraordinarios maestros, inclusive también los administrativos, gente muy linda. Yo alguna vez regresé muchos años después a la libre y la secretaria que había sido la secretaria que pues nos daba las copias, nos pasaba las listas, etcétera, se acordaba perfecto de mí. O sea, un trato muy sí, parecido, pero yo creo que eso es porque seguimos siendo tanto la libre como la UP comunidades pequeñas, sí. pero sí creo que es algo difícil de describir, pero se nota la UP. La UP es o sea, se nota.